Perfecto, doctor, podemos iniciar. Muy buenos días con todos y con todas, y muy buenas en las Américas, y muy buenas tardes también con todas y todas las colegas en España y en Europa. Bienvenidos a esta nueva edición del Masterclass de Latin American International Arbitration. En esta mañana nos acompaña la doctora María Pilar Perales Vizcasillas, quien es catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, que desarrollará con nosotros el tema del soft law y los principios de UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales. La doctora Pilar Perales es conocida en el mundo del derecho internacional, del derecho mercantil y desde luego en el arbitraje internacional, pues es árbitro internacional y actualmente actúa en diferentes disputas internacionales. Además es directora del MUD Madrid, una competencia para estudiantes y jóvenes promesas del arbitraje internacional que desde hace años dirige con gran éxito en Madrid, y MUD en el cual he tenido el honor de participar en algunas ediciones y desde luego participaré en todas las que se ha convocado, e invitar desde luego a todos los jóvenes y a las universidades y facultades de Derecho a que puedan participar de este MUD Madrid. Como decía la doctora Pilar Perales, es catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, y esta mañana dialogará con nosotros sobre los principios de UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales. Cabe destacar que la doctora Pilar Perales ha participado como observadora en el grupo de trabajo para la redacción de los principios UNIDROIT, tanto en las versiones del 2010 como en la versión de 2016, es decir, la última versión. Además, también es miembro de la comisión que observa que está atenta a la aplicación de la Convención de Compra-Venta Internacional de Mercaderías, SIC. Así que estamos ante una reconocida profesora, reconocida árbitro internacional y sobre todo una querida amiga y miembro de Latin American International Arbitration. Sin mayor dilación, querida Pilar, bienvenida al Masterclass de Latin American International Arbitration, y te dejamos en uso de la palabra. Muy bien, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Latin American International Arbitration, del que efectivamente me honro en pertenecer, porque además recientemente, pues Carlos, que ha lanzado esta iniciativa, ha tenido a bien invitarme también a participar en ella. Carlos, me tienes que descubrir tu secreto porque estás siempre tan activo, eres tan buen organizador de eventos y siempre al día de las últimas iniciativas en el mundo del arbitraje, en el mundo de los contratos, que la verdad luego fuera de cámara me contarás el secreto para este ritmo frenético de organización de eventos siempre también logrados. La verdad, insisto, es un gran placer estar con todos vosotros. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis, en lo que, bueno, espero sea una primera exposición, bueno, pues un poco más teórica, digamos, de los temas que he considerado importantes traer aquí a esta charla, y luego pues lo que espero que a lo mejor pueda ser un debate. Yo, Carlos, soy una persona muy disciplinada y a mí me piden una cosa y yo pues gentilmente me brindo y lo hago, ¿no? Y claro, me has dado un tema amplísimo, ¿no? Porque es soft law y principios de UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales, que es prácticamente hablar o poder hablar de muchísimas cosas dentro de los principios de UNIDROIT, ¿no? No obstante, como ciertamente esta charla se engarza dentro del Latin American International Arbitration, he entendido que era mejor centrar los aspectos relacionados con los principios de UNIDROIT en relación con la aplicación por los árbitros de los principios, las diversas formas en las cuales los principios en el arbitraje pueden tener impacto, pueden tener importancia, porque ciertamente para los árbitros, ya sea en arbitrajes internacionales, pero también en arbitrajes nacionales,
pues los principios UNIDROIT se presentan como un texto que desde luego tiene muchísima utilidad a la hora de poder resolver disputas de tipo contractual comercial en particular, ¿no? Por eso te decía que lo he centrado un poco en esos aspectos. No puedo dejar de decir, porque luego a lo mejor si queréis podemos también entrar en el debate, la influencia que tienen los principios de UNIDROIT en lo que es el marco de las reformas legislativas pasadas, actuales y futuras que se están llevando a cabo en el mundo en materia de contratos, porque los principios sin duda alguna hoy en día son un texto importantísimo para esa cuestión y asimismo el impacto que tienen a nivel de la jurisprudencia nacional de los países. Pero este es otro capítulo al que, como digo, pues no voy a entrar, me voy a centrar un poco más en los temas de arbitraje. Voy a ver si consigo pasar un momento la presentación. Sí, ahí estoy. Bueno, efectivamente soft law, los principios de UNIDROIT pertenecen a esta categoría de instrumentos del soft law llamado derecho blando, por contraposición efectivamente a los instrumentos de, bueno, pues de derecho duro del hard law, es decir, las leyes que emanan de un parlamento, las convenciones internacionales una vez que son ratificadas por un país. Ayer, precisamente, y por invitación del Instituto Peruano de Arbitraje, estuvimos hablando de otra categoría de soft law, el soft law arbitral o procesal, en este caso exteriorizado en lo que es el código o el reciente código de 2019 de buenas prácticas del Club Español del Arbitraje, por oposición al soft law del que me voy a ocupar yo ahora, que es el soft law sustantivo material, porque en el fondo los principios UNIDROIT lo que establecen son las normas sustantivas, las normas materiales de aplicación a los contratos y no establecen per se normas de aplicación al procedimiento, que es a lo que ayer estuvimos o a lo que ayer dedicamos la sesión en relación con el soft law arbitral. Pero claro, ambos, soft law material y soft law procesal, sin duda alguna, comparten multitud de aspectos o facetas que son importantes, que son comunes y que bueno, pues brinda conexiones entre el arbitraje como proceso y los principios, en este caso, como derecho material. A mí me ha resultado, por ejemplo, muy útil conocer o haber empezado mis estudios en el ámbito del soft law material o sustantivo para luego adentrarme, como estoy haciendo en los últimos tiempos, en el área del soft law arbitral o procesal, por esa sinergia que estoy diciendo que tienen ambos, ¿no? Claro, aquí ya no hablamos de otro tipo diferente de instrumentos, obviamente los principios de UNIDROIT, pero sin duda hay otros ejemplos de soft law sustantivo material. En el ámbito europeo, muy conocidos los principios del derecho contractual europeo, que en el fondo no dejan de ser el primo hermano o el hermano gemelo de los propios principios UNIDROIT. Hay una gran sinergia entre estos instrumentos. Lo mismo sucede para el área latinoamericana, que yo creo que es importante, con los principios latinoamericanos del derecho de contratos. Otro instrumento más enfocado, más específico a lo que es la tradición de los países en Latinoamérica, elaborado bueno, pues por un grupo de académicos que bueno, pues ha visto recientemente la luz hace muy poco tiempo y que se espera pueda jugar algún rol en algún momento dado en el ámbito latinoamericano. Pero los propios otros instrumentos muy conocidos en el ámbito de los contratos comerciales internacionales, los Incoterms, no dejan de ser un ejemplo muy conocido, muy utilizado de soft law. Es cierto que hablamos a veces de la posible transformación del soft law en hard law, en cuyo caso, evidentemente, deja de ser un instrumento de aplicación voluntaria, que eso es lo que se quiere decir con instrumentos de soft law, en el sentido de que van a establecerse o a crearse en general con el objetivo de que las partes los puedan incorporar voluntariamente a su contrato, en este caso como parte del derecho aplicable para la resolución de las disputas. Y evidentemente, en la medida en que los principios tienen o están teniendo tanto éxito que muchas de sus disposiciones están siendo incorporadas en los códigos civiles, comerciales, en las leyes de contratos en muchos países, desde ese momento las normas ya no son de soft law, se incorporan como parte, evidentemente, del derecho directamente aplicable, salvo que las partes excluyan su aplicación, ¿no?
¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el propósito? Pues es evidente, ya lo acabo de decir, la incorporación directa de estos instrumentos como parte de la relación contractual. Veremos, sin embargo, cómo han ido mucho más allá los principios de UNIDROIT de esta labor o de este rol inicialmente previsto. En relación con el arbitraje, que es, como he dicho, un poco la faceta en la que quizás me gustaría centrarme más, hay varios aspectos que son los que voy a tratar hoy aquí con vosotros y que están ahí, como veis, enumerados. Y comenzaré, no obstante, con una breve introducción también sobre el pasado y presente de los principios UNIDROIT y una pequeña mención a su futuro. Bueno, como Carlos ha comentado, hay varias ediciones de los principios UNIDROIT que comienzan en el año 94. Como veis ahí, pues un texto de 120 artículos y sucesivamente las ediciones han ido ampliando el número de preceptos y sobre todo el ámbito de las materias que han ido entrando como parte de los principios UNIDROIT. De tal forma que llegamos hasta la última edición, la de 2016, que es la que, digamos, la última hoy en día, que es cierto, no modifica el número de preceptos, no modifica el número de capítulos, seguimos en sentido similar en una versión muy parecida a la de 2010, lo que sucede es que se revisa todo el articulado de los principios con el objetivo de incluir a los contratos de larga duración y, por lo tanto, para que se adopte la perspectiva de lo que son los contratos de larga duración a lo largo y ancho de todos los principios UNIDROIT. Pero, como digo, formalmente como tal no se aumentan los preceptos, no se aumentan los capítulos. En el fondo, cualquiera que vea el texto de los principios UNIDROIT, con lo que se va a encontrar es con lo que sería un código de teoría general de obligaciones y contratos. Y eso es básicamente, y baste echar una mirada a las materias que tratan los principios, cuestiones como la validez, como la interpretación, la formación del contrato, todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento y con el incumplimiento y del contrato y, por lo tanto, con los remedios que las partes tienen frente al incumplimiento de su contraparte contractual, materias como la compensación, la cesión de créditos, la prescripción o cuestiones relativas a la pluralidad de acreedores y deudores, son todas ellas cuestiones que están tratadas en los principios de UNIDROIT. Y en el fondo, como aparece ahí, es un esfuerzo progresivo de codificación del derecho mercantil internacional, porque los principios, siguiendo lo que es la regla general en los instrumentos del derecho uniforme del comercio internacional, descartan la aplicación de su texto a los consumidores. Por lo tanto, claramente el texto de los principios se ofrece para las relaciones business to business, B2B, empresario-empresario o empresarios profesionales en un ámbito mercantil internacional. Desde luego, lo que dentro de los países que tienen doble codificación, pues estaríamos hablando básicamente de relaciones mercantiles y además de tipo internacional, lo cual no ha impedido, como antes he resaltado, que los principios estén usando como modelo de redacción de normas en general aplicables a cualquier tipo de contrato nacional o internacional, mercantil o civil y cualquier categoría contractual. En este sentido, es interesante resaltar dos cuestiones. Uno, la comparación con la propia Convención de Viena del 80 sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, porque, como sabemos, la Convención de Viena se destina a regular el contrato de compraventa. Es verdad que en una definición ampliada de lo que es el contrato de compraventa, que no se corresponde con la compraventa clásica que encontramos en nuestros códigos civiles y de comercio, no por lo menos en el derecho español, que obviamente es el que más conozco yo, ¿no? Va más allá y aplica muchísimas categorías de contratos comerciales y especialmente tras la versión de 2016, como he señalado antes, a los contratos de larga duración. Traigo aquí en la presentación, como ven ustedes, la definición de lo que se entiende por un contrato de larga duración. Está en inglés porque no está todavía publicada la versión en español y se refiere, como ven, a contratos que tienen que ser ejecutados sobre un periodo largo de tiempo
y este es el elemento esencial y el cual se le añade como complementario, pero no esencial en la definición, transacciones que tienen complejidad y que implican una relación continua entre las partes. Como ejemplos, pues serían, ahí lo tienen, los contratos de distribución, agencia, franquicia, obra, construcción, llave en mano, leasing, etc. Todos estos contratos son o quedan cubiertos bajo la perspectiva amplísima de los principios UNIDROIT en comparación, como decía, con la Convención de Viena, que fue, por otra parte, el modelo en el cual se basó principalmente los principios de UNIDROIT para la redacción de buena parte de las materias, no todas, pero sí buena parte de las materias de teoría general del contrato que aparecen hoy disciplinadas en los principios, ¿no? Y es conveniente, como decía, resaltar esta definición de los contratos de larga duración porque no hay ningún otro texto internacional en el mundo que tome en cuenta la perspectiva de estos contratos que hoy en día evidentemente tienen una importancia enorme en la práctica actual, en la práctica de los contratos comerciales internacionales. En relación con el futuro de los principios UNIDROIT, ahora que ya tenemos la versión de 2016, es interesante que, de conformidad al menos con lo que es el estado actual de la cuestión en UNIDROIT, no se va a seguir trabajando en la ampliación de estos principios. Por lo tanto, puede decirse que por lo menos de momento se ha llegado al fin de la codificación por parte de UNIDROIT porque no existen planes futuros de desarrollo, de modificación, de ampliación de estos principios, por lo menos no, como digo, en los momentos actuales. Y básicamente la UNIDROIT se está centrando sobre todo en la promoción, en la difusión y en la aplicación de los principios UNIDROIT, porque uno de los elementos clave de la uniformidad y del éxito que puedan tener los instrumentos internacionales en el mundo actual no reside tanto en su redacción, que de por sí ya es un elemento obviamente bastante complejo, la redacción de textos del derecho uniforme, sino en su mantenimiento, promoción, difusión y utilización. Y por eso yo creo que UNIDROIT acierta ahora en centrarse en promocionar los principios, en hacer que sea un texto que gane o vaya ganando cada vez una mayor aceptación, un mayor consenso internacional en su aplicación. Bien, una de las claves para entender bien los principios de UNIDROIT está en el propio preámbulo de los principios UNIDROIT que establecen el elenco de las fórmulas variadas por las cuales estos principios pueden devenir de aplicación en un momento dado. Aquí, como ven ustedes, la redacción inicial, que era la del año 1994, es la que ha sufrido algunos cambios en el año 2004 y ya no se ha vuelto a alterar. Por lo tanto, desde el 2004, ya por tanto en versiones 2010 y 2016, los principios han seguido con su misma redacción. Sí que es verdad que si uno se fija en el cuadro ya de la derecha, que es la redacción actual, existe una diferente redacción. Se fijarán ustedes que en el segundo párrafo se establece un imperativo. Estos principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por ellos. Faltaría más, es lo que las partes han querido. Principio de autonomía de la voluntad, principio de libertad de pacto. Por supuesto, los principios deben aplicarse cuando las partes hayan acordado su aplicación al mismo. Es cierto que este mandato no es igual dependiendo de si estamos hablando de un juez o de un árbitro, porque esto tiene influencia en lo que serían las normas de orden imperativo cuando confluyan con el propio texto de los principios UNIDROIT. Pero es verdad que esta cuestión no tiene en general demasiada importancia porque normalmente todo el contenido de los principios se destina a normas que bajo los derechos nacionales entran dentro del principio dispositivo y por lo tanto no suele existir grandes choques entre las normas de los principios y lo que podrían ser las normas de otro modo aplicable conforme al derecho nacional. Pero esta diferencia sí es importante porque no sucede lo mismo en el arbitraje dependiendo de todas formas del sistema de arbitraje
que rija conforme a la lex arbitri. Sobre esto luego hablaré, ¿no? En todo caso, como les estaba diciendo, fíjense, la redacción imperativa deberán aplicarse. En cambio, todo el resto del articulado de los principios ya va a una redacción potestativa. Pueden aplicarse, pueden ser utilizados, pueden servir, ¿no? Son las fórmulas que, como se ve, se utilizan ahí, porque efectivamente aquí ya entramos en una discrecionalidad del órgano juzgador a la hora de, en un caso del órgano juzgador, en el último caso, como vemos, los legisladores, a la hora de decidir cómo pueden, en su caso, entrar o ser de aplicación los principios de UNIDROIT. Bueno, sobre algunos de estos apartados del preámbulo voy a hablar un poco más en concreto. Respecto de la aplicación práctica de los principios UNIDROIT, depende realmente también del foro en el que estemos. Curiosamente, y pese a lo que pudiera parecer inicialmente, hoy en día los principios UNIDROIT tienen una aplicación más intensa, por lo menos que se conozca y que sea público, más intensa en el ámbito judicial, por lo tanto en el ámbito de aplicación por los tribunales nacionales, que en el ámbito de aplicación por el arbitraje. Esto no quiere decir mucho, nada más que en el arbitraje, como sabemos, rige la confidencialidad y por lo tanto no nos llega tanta información en relación con los casos que están aplicando principios UNIDROIT, aunque mi percepción es que debe ser bastante alta su utilización. Otra cosa es cómo se utilicen, pero debe ser bastante alta la utilización en el mundo del arbitraje, pese a que, como digo, no tenemos datos fiables. Uno de los estudios que hay en la materia ya es un poco antiguo, es del año de 2010, el famoso informe que realiza Queen Mary con White and Case, que por cierto ahora mismo está preparando el próximo informe de 2000, que se publicará ya en 2021, y que, bueno, pues concretamente en el informe del año 2010, trató esta cuestión de aplicación de los principios, y ahí ven que hay un porcentaje nada desdeñable, por lo menos para la época de 2010, en la que se reconocía, esto es más centrado en el arbitraje, en el que se reconocía el uso de los principios UNIDROIT. UNILEX, para los que estén interesados, es la base de datos que tiene implementada la UNIDROIT para recoger los casos que se emiten tanto en materia de Convención de Viena del 80, aunque sobre esta hay otra serie de bases de datos también que quizás son más completas que la de UNILEX, pero en donde sí tiene importancia UNILEX es en la parte de la base de datos que recopila toda la jurisprudencia que hay sobre los principios UNIDROIT. Si comparamos, por ejemplo, los casos a 1 de agosto de 2011 en comparación con el 16 de octubre pasado, vemos que no ha habido muchísima variación. Hablábamos de 250 casos, ahí me estoy refiriendo a casos de tribunales nacionales, por oposición al 2020 de 309 casos. Realmente la subida es muy poca y esto tiene que ver porque, lógicamente, UNIDROIT y UNILEX se alimentan de los casos que les proporcionan pues, los, digamos, colaboradores. Y si no se alimenta la base de datos, pues los casos no suben. Pero son muchísimos más, evidentemente. Si hablo del caso español, ahí estamos hablando de 309 casos en total en todo el mundo en jurisprudencia nacional, pues yo les puedo decir que en España tenemos más de 1000 casos que mencionan a los principios UNIDROIT. Otra cosa es que no todos sean relevantes y por eso a lo mejor no se informan de todos ellos a UNILEX. En cambio, fíjense, en el arbitraje, bueno, en cambio no, o siguiendo en esa línea, tampoco encontramos un gran aumento de casos en el mundo del arbitraje. En ese periodo 2011-2020, como ven, pues han subido muy poquito el número de casos. Con todo, es una base de datos muy interesante porque nos proporciona una visión interesante de cómo están siendo utilizados los principios UNIDROIT en la práctica tanto del arbitraje como en la práctica de los tribunales nacionales. Como les decía, los principios UNIDROIT pueden tener relación con el arbitraje en varios sentidos. El más importante es el de la aplicación de los principios como parte del derecho aplicable para la resolución de las disputas, pero no hay que desdeñar que en variados casos los principios UNIDROIT se utilizan como texto que sirve para la interpretación
de los convenios arbitrales. Esto es así por una regla bastante lógica que todos conocemos, y es que los convenios arbitrales no dejan de ser contratos. Podrían ser contratos con efectos procesales. Bueno, no voy a entrar aquí en la naturaleza jurídica del arbitraje, las teorías que hay, pero en definitiva, cuando hablamos de si existe un convenio arbitral, cuando hablamos de determinadas cuestiones, si afecta o no afecta a terceros, cuando hablamos de cómo se interpreta el propio convenio de arbitraje, estamos hablando de un contrato, de un acuerdo entre las partes. Y por lo tanto, podemos traer a colación, sin duda alguna, todo el elenco de normas de los principios de UNIDROIT que se destinan a la interpretación de los propios contratos, incluidos, ¿por qué no?, los convenios arbitrales. Como les decía, sí lo han reconocido diversos casos en la jurisprudencia en la materia, y como ven, pues han utilizado estos principios, el del favorem validitatis, por lo tanto un principio favorable en la duda a la efectividad del acuerdo arbitral, el contra preferente, el principio de la buena fe, el principio de la interpretación de acuerdo con la comprensión del empresario promedio, honesto y diligente, parámetro que bueno, pues está patente a lo largo y ancho de los propios principios. Y bueno, ahí me he repetido, pero es el mismo principio que justo acabo de mencionar. Por lo tanto, importante resaltar ese papel o rol de los principios a la hora de interpretar los convenios arbitrales. Pero, como decía, sin duda alguna, donde cobra una mayor relevancia toda esta cuestión es en relación con el derecho aplicable al fondo. Y aquí es muy interesante porque realmente lo que vamos a hablar, encontramos una estructura en las leyes de arbitraje, en la lex arbitri y en los reglamentos arbitrales que, bueno, pues hay evidentemente numerosísimos a disposición de las partes en el mundo entero, pero existe una gran coincidencia a la hora de tratar esta cuestión, y esto hace que lo que aquí digamos pues valga para posiblemente el reglamento de la CIETAC en China, o para el reglamento o la ley de arbitraje de Singapur, o el reglamento del Centro Internacional de Arbitraje de Singapur, o valga pues para Perú, valga para España, valga para como digo, en general, para muchísimas leyes y reglamentos de arbitraje del mundo, porque todos ellos siguen el mismo sistema, que es, en primer lugar, como no podía ser de otro modo, acudir al principio de autonomía de la voluntad de las partes. Son las partes las que pueden elegir el derecho aplicable al contrato en su relación, ¿no? Hay una elección del arbitraje, del tipo de arbitraje, como también sabemos, arbitraje de derecho, arbitraje de equidad. Aquí, como también sabemos, la preferencia hoy en día en las leyes de arbitraje modernas, por influjo ya desde el año 85 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional, la preferencia es por el arbitraje de derecho, y en consecuencia, si nada se dice sobre el tipo de arbitraje, el arbitraje por defecto es de derecho y no de equidad. Es verdad que, y en esto la situación en España y en Latinoamérica es muy parecida, porque la ley de arbitraje española del año 88, que fue tomada como modelo por muchas legislaciones en Latinoamérica, establecía la regla contraria, es decir, la regla era que el arbitraje era de equidad, salvo que las partes escogiesen arbitraje de derecho. Esa regla tuvo un influjo bastante importante en las leyes de arbitraje latinoamericanas, pero todo esto cambió con la ley de arbitraje de la UNCITRAL del año 85 y posterior adopción del modelo de la ley de UNCITRAL en los países de Latinoamérica, de tal forma que hoy, y como le pasa también a España, porque nuestra ley de arbitraje del año 2003 está basada en la ley modelo de la CENUTMI, la regla general es la del arbitraje de derecho. Bueno, en cuanto a la elección o en cuanto a esa estructura normativa que digo que encontramos en todo el ancho y largo del planeta, nos encontramos con la posibilidad de las partes de elección del derecho aplicable. En el caso de silencio de las partes, si nada dicen las partes sobre el derecho aplicable, encontramos un sistema para la determinación del mismo por los árbitros y además un mandato universal. Hay un mandato universal para que los árbitros decidan con arreglo al contrato y con arreglo a los usos mercantiles aplicables. Esto es muy importante porque este mandato universal aplica en todo caso. Aplica ya sea arbitraje de derecho, aplica ya sea arbitraje de equidad, aplica hayan o no elegido las partes el propio derecho aplicable,
aplica tanto si el arbitraje es nacional como si el arbitraje es internacional. Y por lo tanto, este mandato universal de decisión de los árbitros con arreglo al contrato y con arreglo a los usos mercantiles aplicables es muy importante y conviene recordarlo porque a veces se olvida y, como veremos, también tiene relación con la propia aplicación de los principios UNIDROIT. Bien, ¿cómo se articula este sistema de libertad de elección por las partes? Bueno, ha ido un poco evolucionando en lo que era un sistema más tradicional, como ven ahí por referencia al reglamento de la FENUTMI del año 76, porque, por supuesto, manda a los árbitros a que apliquen la ley elegida por las partes eh, como aplicable al fondo del litigio. Pero fíjense, ahí lo que se dice es la ley lo que tienen que elegir las partes. No había posibilidad de elección de las normas de derecho, que como vemos ahí resaltado es el sistema moderno. Ese sistema tradicional, el de la elección de la ley elegida por las partes, como ven, es el que tenemos en el sistema europeo, en el reglamento de Roma I, que es el que le dice al juez en Europa qué derecho aplicable tiene que decidir o aplicar cuando exista algún problema relativo al conflicto de leyes. Y ahí el mandato es que las partes, que los jueces aplicarán la ley que hayan elegido las partes. La ley, no las normas jurídicas de derecho. Es decir, está haciendo referencia a lo que antes me he referido como el derecho duro, el hard law, no al soft law. La posibilidad de elección de normas de derecho, y aquí por normas de derecho o normas jurídicas, que es otra de las expresiones que podemos encontrar, como ven en el reglamento de la FENUMI de 2010 o en los sucesivos reglamentos de la CCI, aquí ya estamos hablando de que este concepto de normas de derecho implica algo muchísimo más amplio. Por supuesto, la ley, faltaría más, que las partes no pudiesen elegir una ley nacional, pero aplica también, y en lo que ahora nos interesa, la posibilidad de las partes de que puedan elegir normas del derecho blando. Y esto incluye, evidentemente, los propios principios UNIDROIT sobre los contratos mercantiles internacionales, pero también, ¿por qué no?, otro tipo de fórmulas. El contrato se regirá por los principios generales del derecho comercial internacional. El contrato se regirá por la lex mercatoria. Todo esto son expresiones que tienen cabida en este concepto de las normas de derecho, que es el concepto que hoy en día prima, sin duda alguna, en el mundo del arbitraje internacional. Es decir, la posibilidad de que las partes acuerden esas normas jurídicas que los árbitros tienen la obligación de aplicar. Bien, ¿qué pasa si las partes no han elegido el derecho aplicable? En este sentido, las reglas de arbitraje, las leyes y los reglamentos lo que nos dicen evidentemente es que los árbitros son quienes tienen que elegir cuál va a ser el derecho aplicable para la determinación del fondo del asunto. Y aquí nos encontramos también con una evolución interesante en el mundo del arbitraje sobre esta cuestión. Como vemos ahí tenemos el sistema tradicional que está basado en la vía conflictual, este es el llamado sistema indirecto o vía indirecta, que está recogido hoy por hoy en la ley modelo del año 85 y está también en el reglamento de la FENUTMI del año 76. Y como ven, limita la libertad de elección de los árbitros porque los árbitros solo pueden elegir la ley, nuevamente la ley en el sentido tradicional del término, el hard law. Y además la ley que determine las normas de conflicto de leyes que estimen aplicables. Por lo tanto, en un sistema rabiosamente conflictual, tenemos que acudir a las normas de derecho internacional privado, a las normas de conflicto de leyes. Eso sí, las que estimen aplicables. Es una formulación similar a la que tenía el reglamento CCI en sus versiones del año 75, del año 88. Es un sistema parecido también al que tienen los jueces en Europa bajo el reglamento de Roma I. Por lo tanto, un sistema rabiosamente conflictual, rabiosamente diría tradicional. Claro, el problema que nos presenta este sistema conflictual en el mundo del arbitraje es que no hay un foro para el árbitro.
Como sabemos, el árbitro no está vinculado a un sistema jurídico en particular, ni siquiera 100% al sistema conflictual que tenga o que derive del lugar o la sede del arbitraje, de la lex arbitri, que no vincula efectivamente al árbitro. Esto significa que, a diferencia de un juez que sí está atado a un foro concreto, y por eso las normas conflictuales que en su caso elija son las normas del lugar del foro, del lugar donde está ubicado el juez, en el caso del árbitro, al carecer de esa vinculación con un foro en concreto, implica que al menos sí tiene una libertad mayor a la hora de elegir el sistema conflictual. Puede, evidentemente, elegir las del lugar del arbitraje, pero puede utilizar otra serie de fórmulas que, como ven ahí, pues pueden encontrarse variadamente en la práctica del arbitraje. Aquellas que deriven del punto de conexión más cercano al fondo, aquellas que considere más apropiadas, como hemos visto en alguno de los reglamentos anteriores, las normas de conflicto comunes a los diversos países involucrados, también una fórmula que a veces se utiliza, o los principios generales que derivan de las normas sobre conflicto de leyes. Como nos enseña este laudo de la Cámara de Comercio Internacional, que está extraído, como ven ahí, de Unilex, el sistema que más se utiliza es el de la conexión más cercana, es decir, se va a aplicar la ley que esté más cercanamente conectada a la ejecución característica, o a la prestación, mejor dicho, característica del contrato. Bien, este sistema tradicional evoluciona un poco, como vemos ahí, en el reglamento de la CENUCMI del año 2010, porque ya no es la ley conectada a algún foro en concreto, sino la ley que los árbitros, en este caso, estimen más apropiada. Bien, si ustedes se fijan, perdón, antes de pasar voy a volver un momento al sistema de la ley modelo de arbitraje del año 85, porque esto sí que creo que es interesante resaltarlo. Como ustedes saben, la ley modelo del año 85 sigue un sistema rabiosamente tradicional para los árbitros. No recuerden para las partes. Las partes sí pueden elegir las normas jurídicas, pero no los árbitros. Los árbitros tienen que elegir la ley. Y esto no se consiguió modificar en el año 2006. Como ustedes saben, la ley modelo de arbitraje, original del año 85, sufre en el año 2006 una serie de modificaciones importantísimas en el ámbito de su articulado, dirigida en relación con varias materias que ahora no voy a explicitar. Pero lo que sí me interesa resaltar es que se intentó modificar este artículo de la ley modelo y no se consiguió. Y no se consiguió, curiosamente, porque pese a que estas normas se estaban discutiendo en el grupo de trabajo 2, que es el grupo de trabajo que se dedica al arbitraje en la UNCITRAL, sin embargo, y pese a estar compuesto de muy destacadas personas reconocidas en el mundo del arbitraje internacional, en muchas delegaciones o bien formando parte de los observadores, se opusieron, o hubo una oposición numerosa, a que los árbitros pudieran elegir las normas jurídicas. Y por lo tanto se quiso limitar claramente el poder de los árbitros para poder determinar el derecho aplicable, que solo puede quedar circunscrito a la ley. Por lo tanto, el sentido formal de la ley al que antes me he referido y que como juristas todos conocemos. A mí tengo que decir que en ese momento estuve formando parte de la delegación del Reino de España en la discusión de la modificación del reglamento de la ley modelo de la CENUCMI. Me resultó absolutamente, me quedé, la verdad tengo que decir, en toda esa discusión perpleja de ver que en ese foro tan sumamente experto en el mundo del arbitraje se quería, sin embargo, limitar de esa forma la libertad a los árbitros para poder seleccionar el derecho aplicable. Sea como fuere, esto es como está hoy en día la ley modelo, lo cual no quiere decir que los países que siguen al sistema de la ley modelo no hayan ido más allá. A las pruebas me remito, por ejemplo, España y Perú, donde nuestras leyes de arbitraje
han ido a un sistema más evolucionado. Y efectivamente ese sistema evolucionado lo tienen ahí en dos modelos, la vía directa limitada y la vía directa ilimitada, que encontramos con varios ejemplos, el primero en el reglamento suizo. Si ustedes se fijan, ya no se habla de leyes, normas jurídicas, esto es el modelo más evolucionado en el mundo del arbitraje. Eso sí, normas jurídicas que presentan la conexión más estrecha con el litigio. No hay una libertad total para los árbitros. Tiene que haber una conexión entre esas normas jurídicas y el litigio. A diferencia de lo que sería la vía directa ilimitada, por ejemplo, el caso de España o el artículo 57, apartado segundo de la Ley de Arbitraje de Perú, porque ahí son las normas jurídicas que estimen apropiadas. Aquí no hay limitaciones, son las que dentro del ámbito de convicción de los árbitros se consideren como las más apropiadas, ¿no? Este es el sistema también, evidentemente, como aparece ahí, del reglamento de la CCI, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia del sistema más evolucionado? Pues obviamente se otorga la máxima libertad a los árbitros y yo creo que esto pues conviene tenerlo en mente, ¿no? Y efectivamente esto tiene además mayor importancia por lo que antes he dicho de que los árbitros no están vinculados por un sistema conflictual ni el del foro ni por ningún otro. Es de interés también ver cómo se establecen estas cuestiones en algunos instrumentos, como por ejemplo la Convención Interamericana de Derecho Aplicable, que se conoce habitualmente como la Convención de México, porque ahí se establece que el tribunal arbitral tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales. Bueno, aquí, aunque no se diga, es una referencia en la que bien pueden entrar los propios principios UNIDROIT. Y si es curioso, alguna ley de arbitraje, como la de Panamá, que en los arbitrajes internacionales mandan a los árbitros que tengan en cuenta los principios de UNIDROIT y los mencionan expresamente. Y esto sí que realmente es una norma muy atractiva y muy de tener muy de interés, desde luego, desde el punto de vista como mínimo doctrinal en la cuestión, ¿no? En relación con las ventajas e inconvenientes de elegir por las partes los principios de UNIDROIT como parte del derecho aplicable al contrato, una de las mayores críticas que tienen los principios, por lo menos por sus detractores, es que realmente no son un sistema jurídico normativo completo. Y es verdad, faltaría más. No estamos hablando de un código omnicomprensivo, de un código que esté tratando todas y cada una de las cuestiones que puedan darse en la vida de un contrato. Tratan muchísimas cuestiones, pero evidentemente no tratan todo. Eso no impide, a mi juicio, la elección de los principios como parte del derecho aplicable, porque vamos a encontrar que una gran mayoría de las situaciones que puedan darse en las patologías, que puedan darse en la vida de un contrato y que luego tengan que ser resueltas vía arbitraje, desde luego van a poder ser resueltas por los árbitros sin mayores problemas. Lo que sí es conveniente es diseñar unas fórmulas de derecho aplicable que te permitan en su caso, si es necesario, complementar los principios UNIDROIT con algunas otras fuentes, pero esa ya es otra cuestión y responde al diseño que puedan hacer las partes, ¿no? Las ventajas están ahí enumeradas, desde luego para contratos internacionales en donde nos encontremos con que la posible aplicación del derecho nacional deja de ser adaptada, deja de ser equilibrada para las partes. Yo creo que el que los asesores legales piensen, evalúen los pros y los contras a la hora de poder incorporar los principios UNIDROIT como parte del derecho aplicable es algo que desde luego no es desdeñable y que deben valorar. Cuestión diferente es que, como suele pasar muchas veces en la práctica, no se eligen mucho los principios UNIDROIT directamente como fuente principal del derecho aplicable al contrato, muchas veces por el desconocimiento de los propios letrados, ¿no? Y es más una cuestión de inseguridad, los propios abogados, más que otra cuestión la que al final hace que en la práctica no encontremos tantas cláusulas en las cuales los propios principios son el derecho aplicable. Ayuda, en cierto modo, en este sentido, las cláusulas modelo que en el año 2013 redactó la propia UNIDROIT, que están disponibles y los abogados
pueden acudir a ellas, porque se establecen diversas cláusulas para incluir en los contratos que los abogados, dependiendo de las circunstancias, pues pueden decidir la forma, el modo en el cual puedan incorporar estas cláusulas modelo, y la verdad es que son bastantes variadas las fórmulas, y yo recomiendo que a los abogados que puedan estar ahora escuchándome, pues si se plantean la selección de los principios de unidad, no solo como derecho aplicable, sino también como derecho supletorio a otro derecho aplicable, que también está previsto en los propios principios de unidad, ya sea un derecho nacional o, como ven ahí, para interpretar o suplementar a la Convención de Viena del 80 sobre compraventa, pues acudan a estos modelos porque están muy bien elaboradas, muy bien pensadas y muy bien diseñadas estas fórmulas, ¿no? Tampoco hay que desconocer que algunos de los modelos de contratos internacionales que se elaboran por diversas organizaciones, les he puesto ahí el ejemplo del International Trade Center en el modelo de contrato para compraventa internacional, como ven ahí se utilizan los principios de UNIDROIT en conjunción también con la Convención de Viena en una fórmula que puede pues, ser adecuada, ¿no? Una de las fórmulas, creo yo, más interesantes en las cuales hemos visto en la práctica la selección de los principios UNIDROIT por parte de los árbitros es en el caso de la elección implícita negativa del derecho, el Implied Negative Choice of Law. Este a mí me parece fascinante y creo que le da una herramienta al árbitro muy importante a la hora de aplicar los principios de UNIDROIT en unas circunstancias muy específicas. Yo además tuve la ocasión en un arbitraje de precisamente de argumentar en este sentido, en la elección implícita negativa de los principios UNIDROIT al hilo de un dictamen que se me solicitó para precisamente, por cierto, viendo que tenemos colegas mexicanos en la audiencia, con una parte mexicana y una parte de Hong Kong. Por lo tanto, un litigio internacional con partes muy alejadas geográficamente, con sistemas jurídicos sin duda alguna algo distantes, y en el cual pues, se planteaba esta elección implícita negativa del derecho, porque se derivaba clarísimamente de la tratativa, de las negociaciones entre las partes, que era imposible llegar a un acuerdo en la elección de un concreto derecho nacional a aplicar al contrato. Y es en esas situaciones donde se deriva que en el contrato hay un silencio, que como dice ahí, por ejemplo, el laudo del año 96, el 73-75, si estamos ante un silencio alarmante o inquietante en el contrato que obliga a preguntarse por lo obvio, es decir, ¿por qué no hay una cláusula de selección de derecho aplicable del todo en contrato? Y se deriva que es que las partes no han podido seleccionar un derecho nacional porque deseaban que su transacción en el fondo se rigiese por principios internacionales, por principios del comercio internacional, pues la respuesta es que efectivamente los árbitros no pueden aplicar un derecho nacional, ninguno de los derechos nacionales implicados, y debe de ir hacia fórmulas como la selección de los principios UNIDROIT. Esto ha pasado en otras situaciones, ahí tienen algunos ejemplos, otro lado de la FCI, otro lado también en un arbitraje ad hoc en Costa Rica. En definitiva, pues ha habido varias situaciones donde se ha llegado a esta formulación interesante de aplicación de los principios UNIDROIT cuando se evidenciaba claramente que no se podía seleccionar un derecho nacional para la aplicación, ¿no? En este sentido, por ejemplo, como destaca ahí este laudo del año del 2008, además argumentan las razones a favor de este sistema y como ven ahí, pues las razones pues, son ajustables a cualquier otra situación o pueden ajustarse a cualquier otra situación que pueda darse en la práctica. El hecho de que los propios principios hayan sido redactados por la propia UNIDROIT, por un grupo de expertos en el mundo del comercio internacional, su amplia relación con la Convención de Viena, su utilización, el propio hecho de que la CENUTMI, luego lo veremos, haya apoyado el texto de los principios, todo ello ayudaba a que pudieran aplicarse los principios UNIDROIT en este tipo de situaciones, ¿no? Pero
también hay laudos en contrario y por lo tanto, honestamente, también hay que decir que hay otras situaciones donde los árbitros no han sido tan favorables a este tipo de aplicaciones y las han desterrado, como sucede ahí en este laudo citado del año 98. Bien, como les decía también, y hay que recordarlo, los árbitros recordarán como en todos los casos tienen que tener en cuenta el contrato, por supuesto, y los usos mercantiles aplicables, ¿no? Esto lo dice, es mandato de la ley modelo. Esta fórmula ha tenido absolutamente una aplicación universal en todo el mundo. Me gusta mucho la ley de arbitraje de Perú, porque se refiere no solo a los usos, sino también las prácticas aplicables. Y a mí me parece que esto es muy importante porque efectivamente, si uno lee el artículo 9 de la Convención de Viena del 80, ahí encontramos claramente la distinción entre los usos de comercio y las prácticas aplicables en una concreta bilateral relación contractual. Y me ha parecido muy interesante que la verdad que la ley de arbitraje de Perú haya extendido no solo o haya incorporado, por supuesto, la parte de los usos, pero además haciendo la adicción a los usos, perdón, a las prácticas aplicables, ¿no? Bien, como decía, bajo esta vía hemos encontrado numerosos casos en la jurisprudencia arbitral donde los árbitros han entendido que los usos aplicables son los propios principios UNIDROIT. Y por esa vía que le da confort al árbitro a la hora de argumentar por qué trae en un caso concreto en aplicación los principios UNIDROIT, pues es la vía o es la fórmula que muchos tribunales arbitrales han encontrado para aplicar los principios. Fíjense, les traigo aquí como colación un laudo en un arbitraje ad hoc en Argentina, en un litigio sobre compraventa de participaciones sociales donde el derecho aplicable era el derecho argentino y los árbitros decidieron aplicar en conjunción los principios de UNIDROIT precisamente como confirmación del derecho aplicable como usos del comercio internacional que reflejan la práctica contractual internacional basándose o encontrando el apoyo normativo en la propia ley modelo que antes hemos estado comentando, ¿no? Recientemente, bueno, ya no tan recientemente, pero bueno, es un texto no todavía tan conocido en el mundo del derecho aplicable. Como saben, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado ha aprobado unos principios que son los principios de La Haya sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, que además han sido adoptados por Paraguay, lo cual no es una sorpresa para los que sabemos quiénes han estado liderando buena parte del texto de los principios de La Haya. Y me refiero a mi querido amigo José Moreno, que ha estado muy involucrado en la redacción activamente de estos principios y no es una sorpresa que Paraguay pues, haya decidido incorporarlos, estos principios, como parte de su legislación nacional. Recientemente, además, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA ha publicado una guía muy interesante sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en América, también precisamente bajo el liderazgo del profesor José Moreno. Y bueno, pues para quien tenga interés, pues puede ver estos principios, ¿no? ¿Qué es importante de estos principios? ¿Qué importancia tienen con los principios de UNIDROIT? ¿Qué importancia tienen con el arbitraje? Bueno, estos principios de La Haya en realidad son como, digamos, el primo hermano de los principios UNIDROIT, pero en materia de derecho aplicable. Esto quiere decir que tienen un preámbulo de aplicación de estos principios que recuerda muchísimo a varias de las fórmulas que se utilizan en los propios principios UNIDROIT. Es un texto del derecho blando en el marco, de lo cual, por cierto, no deja de ser una cierta gracia que en el ámbito del derecho aplicable, donde, como hemos visto, tan apegado a la ley, sin embargo, se elaboren textos de soft law para la determinación del derecho aplicable en el ámbito de los contratos internacionales. Pero bueno, ciertamente responde a lo que es la fenomenología actual en el ámbito de instrumentos de este tipo que venimos experimentando en los últimos años, sea como fuere. Como decía, estos principios tienen una importancia con los principios UNIDROIT, pero también hay que decirlo
como modelo para los legisladores nacionales a la hora de reglamentar sus normas de derecho internacional privado. Y desde esta perspectiva, el influjo que pueden tener en los derechos nacionales puede ser realmente muy importante. Su importancia en relación con el arbitraje es muchísimo menor porque en el arbitraje, como ya hemos visto, ya tenemos sistemas muy evolucionados de selección del derecho aplicable y por eso no presentan tanta importancia, entiendo yo, en el mundo del arbitraje. Con todo, están también o tienen una cierta relación y están en la propia línea de los instrumentos más modernos en materia de selección de derecho aplicable. Voy a saltarme algunas cosas, y me disculpan, porque quiero simplemente, para terminar y tener algo de debate, referirme a la relación entre la Convención de Viena y los principios UNIDROIT, porque esta es una temática que en muchos arbitrajes se da con cierta intensidad y, por lo tanto, conviene un poco establecer las bases en las cuales se establece esa relación entre la Convención de Viena y los principios de UNIDROIT. Como recordatorio, la Convención de Viena es un tratado internacional que se incorpora a los estados que deciden su aprobación, ratificación o adhesión. Hoy en día, 94 estados en todo el mundo. Una buena parte, por cierto, de los latinoamericanos son parte de la Convención de Viena y, por lo tanto, es el derecho interno aplicable directamente a una transacción, salvo que exista una exclusión expresa de la Convención de Viena, versus principios UNIDROIT, que como sabemos es un texto de derecho blando y de lo que se trata ahora mismo de ver es cómo confluyen ambos instrumentos en un contrato internacional. El preámbulo de los principios se refiere a este rol entre los principios y la Convención. Como ven ahí, estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme. Bueno, aunque no se diga, ahí lo que se quiere decir pueden ser utilizados para interpretar o complementar a la Convención de Viena. Esto es básicamente lo que se nos quiere aquí decir por los redactores de los principios, porque es donde la relación es más intensa. Ciertamente puede haber otros instrumentos internacionales donde pueda darse esa relación, pero donde sin duda alguna se da con toda su mayor intensidad es con la propia Convención. Y claro, esto hay que ponerlo directamente en relación con el artículo 7 de la Convención de Viena, que es el texto que dentro de la Convención, y adelanto, para mí es el texto más importante o el artículo más importante de toda la Convención de Viena, es el texto donde precisamente se dice al juez, al árbitro, cómo tiene que interpretar las normas de la Convención y cómo tiene que resolver las lagunas dentro de la Convención de Viena. En cuanto a la interpretación, está contenida, como ven ahí, en el párrafo primero, carácter internacional, necesidad de promover la uniformidad en la aplicación y asegurar la observancia de la buena fe. Y en cuanto a las lagunas, el sistema es bastante sencillo, es decir, si hay cuestiones que no están resueltas en la Convención de Viena, pero se regulan por ella, se va a dirimir acudiendo a los principios generales en los que se basa la Convención o, si no hay principios, con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado. Básicamente, si ustedes se fijan, el sistema rabiosamente conflictual y tradicional de selección del derecho aplicable que todos conocemos. Bien, la cuestión aquí tiene que ver con cómo han interpretado, cómo han visto esta relación entre los principios y la Convención los tribunales, habida cuenta de que los propios principios ya se están arrogando el rol de interpretación, el rol de complementación, suplementación de las lagunas dentro de la propia Convención de Viena. Bien, en este sentido tenemos, pues bueno, como sucede en muchas cuestiones y máxime en relación con la Convención de Viena, insisto, hoy por hoy derecho aplicable en 94 estados. Esto quiere decir que tenemos a 94 tribunales nacionales, bueno, muchos más, pero evidentemente 94 jurisdicciones en el mundo, más los tribunales arbitrales decidiendo estas cuestiones, más la doctrina de todos estos países, pues como se pueden ustedes imaginar, la posición doctrinal y jurisprudencial varía y la hay desde la negatoria, la que es favorable, o la posición un poco mixta. Veamos ejemplos concretos.
Los primeros, y además aquí en concreto con los primeros laudos que se detectaron en la práctica, en este caso son laudos arbitrales de la Cámara de Comercio de Viena, que fueron los primeros que se publicaron y de los que tuvimos conocimiento en el año 94, en los que se traía a colación los principios UNIDROIT en relación con la Convención de Viena. Y aquí hay una aplicación tímida, si ustedes se fijan, ¿no? Porque aquí lo que se dice es que para determinar el tipo de interés dentro del artículo 78, es una cuestión bastante controvertida dentro de la Convención, la determinación del tipo de interés viene dado por el artículo 78, es decir, por un principio general que se deriva de la propia Convención de Viena, que es el principio de compensación plena. Y dice de pasada el tribunal, bueno, por cierto, el mismo principio, el mismo resultado deriva de la aplicación del artículo 7.4.9 de los principios, que acogen precisamente esa visión del principio de la compensación plena y, por lo tanto, llegaría o se llegaría al mismo resultado. Es una aplicación, como si ustedes se fijan, no directamente, es decir, los principios no vienen a ser utilizados como si fuesen los principios generales de la Convención, pero sí se entiende que los principios reflejan los principios generales dentro o íncitos dentro de la propia Convención de Viena, ¿no? Y estos son los primeros laudos que, ya digo, se detectaron en la jurisprudencia sobre esta cuestión. En este caso, bueno, he traído aquí como ejemplo una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, porque se refiere a esta labor de los principios UNIDROIT para interpretar e integrar instrumentos internacionales y preceptos legales internos, precisamente en la línea del propio preámbulo, y vemos aquí una decisión nacional en esa línea favorable de que los principios puedan usarse en relación con la Convención de Viena. De hecho, ha habido varios casos, como ven ahí, en los cuales se ha considerado directamente que los principios generales del artículo 7.2 de la Convención son los propios principios UNIDROIT. Por lo tanto, en este punto nos encontraríamos con una aplicación directa de los principios como los propios principios generales de la Convención de Viena, lo cual además ha tenido importancia en materia de tipo de interés, como acabo de comentar, pero ha tenido también un impacto en una cuestión que ahora mismo está, como saben todos ustedes, de máxima actualidad debido a la situación del COVID-19 y cómo afecta esto en relación con la modificación o alteración de los contratos y, en concreto, con la institución de la excesiva onerosidad sobrevenida o del hardship en relación con los contratos internacionales. Ya hay una sentencia, como ven ahí, del año 2009 del Tribunal Supremo de la Corte de Casación, el Tribunal Supremo belga, precisamente diciendo esto que estamos viendo. Los principios de UNIDROIT son los principios generales de la Convención de Viena y aplico el artículo 622 de los principios UNIDROIT, es decir, la disposición de hardship, para ir a una modificación del contrato por causa de excesiva onerosidad sobrevenida. En este sentido, también los principios se han utilizado como los principios externos de la Convención de Viena. Este es una función muy interesante porque va incluso más allá de lo que son las lagunas de la Convención de Viena. Aquí estamos hablando de la relación de los principios UNIDROIT con los contratos de compraventa internacional regidos por la Convención, pero en relación a materias que están excluidas del ámbito de la Convención de Viena, como sucede con los plazos de prescripción. En este caso, evidentemente, la Convención de Viena no trata esta cuestión, es una materia excluida, no es una laguna, que es una cuestión diferente, es una materia que cae fuera del ámbito de aplicación del ámbito de aplicación de la propia Convención de Viena, y aquí lo que se venía a establecer es que los principios vienen a ser la fuente externa de referencia, no el derecho nacional, sino los principios como la fuente externa de referencia para materias no reguladas por la propia Convención, ¿no? Como ya he dicho antes, también la aplicación de los principios como los usos de comercio también pueden servir en esta labor en relación con la propia Convención de Viena en otra fórmula variada. Pero, como también les he dicho, hay posturas en contra. Y en este sentido me parece interesante traer a colación
una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo de España, de 6 de julio del 2020, porque efectivamente ahí viene a decir que solo en la medida en la que las partes hayan escogido como derecho aplicable los principios UNIDROIT, solo en ese caso los principios vendrán o serán de aplicación, pero no en otras situaciones. Como decía hoy, como hemos podido ver, hemos observado una amplísima variedad de utilización de los principios UNIDROIT y un espaldarazo, un respaldo importante a la aplicación de los principios UNIDROIT ha sido el apoyo que le ha dado la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la CNUTMI o UNCITRAL, un apoyo al reconocimiento del valor, del valor que pueden tener los principios. Bueno, como ven, esto es señal de que ya he hablado mucho y efectivamente es así. Termino dándole las gracias y, como Carlos ha dicho al principio, con una invitación al MUD Madrid, donde les puedo asegurar que todas estas cuestiones las vamos a discutir en el caso del MUD Madrid, que se va a publicar la próxima semana, el día 5 de noviembre. Y están todos invitados a participar en la competencia como árbitros o presentando equipos. Son bienvenidos. Por cierto, este año, debido a la situación de pandemia que seguimos teniendo, otra vez en formato virtual. Así que no tienen excusa para participar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, querida Pilar, por llevarnos de la mano desde el soft law hasta la aplicación de los principios UNIDROIT y también, digamos, su vinculación con la Convención de Viena sobre compra-venta internacional. Yo ahora abriría las preguntas a nuestros asistentes para que puedan formular sus comentarios. Ahí, entonces, se les sería el uso de la palabra. Walker, Javier, veo, en fin, ahí, Juan Pablo, Katy, tienen uso de la palabra. A ver quién se anima. ¿Podemos dejar ir de compartir, Michelle, Mauricio? Gracias. Mientras Pilar van calentando motores, como decimos por aquí, yo quisiera preguntarte algo sobre los principios, y es, suele suceder, suele suceder que a veces el tribunal arbitral aplique los principios de UNIDROIT de la siguiente manera, y pongo el siguiente. Imaginemos que ahora con los temas de fuerza mayor, ¿no? Dice entonces que puede ser un caso internacional o puede ser un caso doméstico. Entonces, de conformidad con el derecho español o el artículo tal del Código Civil de España o el artículo tal del Código Civil de Perú, la fuerza mayor es tal, se requiere tal, 2 puntos. De la misma forma, no agregan otro párrafo, la doctrina es unánime en sostener esto. Y entonces, Díez Picasso sostiene esto, y en Perú se irá Manuel de la Puente y Lavalle, ha escrito sobre ese tema. Para reforzar aún más, los principios de UNIDROIT señalan tal cosa, ¿no? O los principios de Europa. Es decir, lo aplicaron, lo señalaron. No a modo de que no haya norma, sino a modo de refuerzo, casi como de un argumento más de autoridad. Casi como alguien diría, para que no quede duda que este razonamiento del tribunal arbitral está en la línea no solo de lo que dice el Código Civil, no solo lo que la doctrina ha señalado, además la jurisprudencia, sino además miren lo que los documentos de soft law, los textos de soft law, como los principios de UNIDROIT, señalan. Esta mención, que la he visto en algunos laudos, la he visto como refuerzo, vuelvo a decirte, no como ley aplicable, sino como refuerzo frente a casi como un argumento de autoridad. Eso puede conllevar a que se esté aplicando los principios de manera correcta, adecuada. Eso podría conllevar a que la parte que pierde, como siempre trata de encontrarle 3 patas al gato, puede encontrarle hasta una, digan, nosotros no hemos pactado la aplicación de los principios de UNIDROIT, y este tribunal arbitral la ha utilizado en su laudo. Es más,
no solo la ha utilizado, sino que en ningún momento de la audiencia alguien ha hecho mención a esta norma X de los principios de Nidra. Y entonces, ¿qué opinión te merece este hecho concreto? Bueno, Carlos, la pregunta es muy inteligente, es muy aguda, muy de la práctica, porque efectivamente yo intuyo que esto pasa en muchísimas ocasiones. Yo misma, como árbitro, lo he hecho, así que doy fe de ello. Y desde luego, te digo que leyendo la base de datos Unilex, llegas a la misma conclusión que tú muy brillantemente has expuesto, ¿no? De hecho, es muy curioso. Por ejemplo, si uno se fija en la base de datos Unilex, que tiene categorizadas toda la jurisprudencia en función también de las materias, la tiene por artículos, la tiene por cortes, por tribunales arbitrales, por países, pero cuando te vas a la categoría de las materias, una de ellas, o digamos en la forma en la que se ha aplicado, es conforme a el preámbulo, ¿no? Y entonces, cuando tú vas a ver como interpretación o suplementación del derecho nacional, que es un poco la labor que ahora me has concretado tú en la pregunta, pero podría ser interpretación o suplementación de contratos internacionales o de textos de derecho internacional, lo cierto es que es el mayor número de sentencias que se ven y de casos arbitrales que se ve en la aplicación del preámbulo. Es decir, es con diferencia el párrafo de preámbulo que más se utiliza en la práctica. Pero cuando tú te pones a leer toda esa jurisprudencia y todos esos laudos, no es así. No se usan verdaderamente en la forma que yo antes me he referido en la exposición, es decir, para interpretar o para suplementar. No, no, no. Se utilizan como adorno, se utilizan como complemento, se utiliza como refuerzo, se utiliza como un argumento doctrinal, pero no en esa forma, aunque se catalogan por la propia base de datos Unilex en esa categoría de interpretación o suplementación del derecho nacional, ¿no? Y efectivamente se ve una tendencia, tanto en jueces nacionales como en tribunales arbitrales, a reforzar la ratio decidendi conforme a tal o cual artículo, tal o cual precepto de los principios UNIDROIT, porque le da confort al árbitro, le da confort al juez de que estos instrumentos internacionales, hoy en día muy populares en cuanto a su difusión académica y su difusión en foros arbitrales evidentemente por los jueces, pues le da confort, especialmente si hablamos de su aplicación en contratos internacionales, da confort de que la solución nacional encuentra respaldo en el ámbito, en las fuentes internacionales, ¿no? Y por eso se ve bastante esta fórmula de aplicación. ¿De qué se trata aquí? Se trata de que el árbitro sea hábil y que cuando redacte el laudo esto pase, como quien dice, desapercibido. En el fondo, muchas veces se está pensando en la solución conforme a los principios UNIDROIT, pero como no puede aplicarlos y no debe aplicarlos directamente, sobre todo si el derecho escogido por las partes es un derecho nacional, por ejemplo, el derecho de Perú, no conviene saltarse la doctrina, la jurisprudencia en Perú, por ejemplo, o en España, y digamos que hacerlo inteligentemente. Tiene que ser una aplicación velada o que no se note que realmente el árbitro estaba pensando en términos principios UNIDROIT, pero ha utilizado al final aquella porción de interpretación jurisprudencial doméstica que le ha servido, ¿no? Porque como pasa con muchas de estas cuestiones, también a nivel interno son muy debatidas, se trata de optar por una de las líneas y encontrar a lo mejor el confort en esa línea también con apoyo en otros instrumentos internacionales como pueden ser los principios UNIDROIT, ¿no? Yo creo que el caso que has comentado, fuerza mayor, hardship, es hoy en día paradigmático de esta situación, porque como intuyo pasa en Perú, pero pasa también en España, no tenemos reguladas las situaciones de excesiva onerosidad sobrevenida, solo tenemos el caso fortuito y la fuerza mayor, pero no los casos de excesiva onerosidad, por lo menos en España, en nuestro código civil, ¿no? Entonces, en esta cuestión, la cuestión es cómo traes a colación la posibilidad de modificar o de alterar un contrato por razón de hardship en un contrato cuando el derecho nacional no lo tiene siquiera regulado, ¿no? Y ahí encuentras la tensión entre el principio
del pacta sunt servanda, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, es ahí cuando tienes que hacer uso de todas las fuentes que puedas y si encuentras amparo además en textos internacionales, bien, ya adelanto que esta cuestión es muy debatida porque la Convención de Viena sigue un sistema diferente a los propios principios UNIDROIT y por lo tanto no está tan claro cuál sea la solución. En otras palabras, no está tan claro que la UNIDROIT haya consagrado un principio o estándar uniforme a nivel internacional en materia de en materia de impedimentos en el contrato, ¿no? Cuando sobrevienen este tipo de eventos. El tema es interesante y además con la experiencia tuya como árbitro, como catedrática, consultora, porque es como hilar fino, nosotros decimos, es como cortar el jamón muy, muy fino, ¿no? Sin vulnerar el acuerdo de las partes respecto a la ley aplicable, pero sí como un punto de apoyo, de refuerzo, de referencia. Porque lo que nos sucede muchas veces a los abogados es que tenemos una solución, es decir, construimos una solución y decimos, pero necesito el argumento de autoridad, es decir, la autoritas que refuerce. Y entonces uno comienza a investigar y ve que no se ha escrito nada, que además siempre casi sucede eso, porque no encuentro un escrito. Entonces va a la doctrina comparada, comienza a buscar, a rebuscar y por ahí encuentra una cita más o menos y entonces termina acudiendo a los textos también de soft law, los principios de UNIDROIT, los principios sobre contratos internacionales y un poco que va armando sus cimientos de esa idea que uno tiene y que claro, son utilizadas, para no hablar del término de aplicación, son utilizadas como punto de refuerzo, de apoyo, y que mañana te digan, pero qué locura has hecho, ¿no? ¿De dónde has sacado esta nueva teoría? No, mira, no estoy tan loco, porque ya en la Convención de Compra-Venta de Mercaderías, en los principios de UNIDROIT se refieren a ellos. Pienso, por ejemplo, en esta regla, la 6.2.3, que además me llama mucho la atención hoy día en los temas de hardship y de teoría de la imprevisión. Y es que los principios de UNIDROIT habilitan a una parte a exigir la renegociación del contrato a la otra, cosa que los códigos civiles decimonónicos no contienen. Es decir, frente a al desequilibrio de las prestaciones o a la alteración de las circunstancias contractuales, en fin, como querramos ver, lo que ocurre es que una parte solicita a la otra o la resolución del contrato o nuevamente que se equilibren las prestaciones. Pero los principios de UNIDROIT contemplan un estadio previo y exige la renegociación. Obviamente alguien diría, sí, siempre está abierta posibilidad de renegociación. Sí, claro, obviamente eso ni está prohibida, pero tampoco está como una obligación. Pero los principios de UNIDROIT sí permiten que necesariamente se pase por esta. Es decir, yo exijo a la otra y alguien podría decir en aplicación de los principios de UNIDROIT, señor, antes de que me mandes tenemos que renegociar, casi como una cláusula escalonada. Esta norma, ¿tú tienes alguna experiencia de cómo se viene invocando? ¿Hay algo en UNILEX sobre esta, no sé si llamar obligación de renegociar o deber de renegociación? Creo que deber de renegociación suena mejor a obligación, sí. Un deber de renegociación de contractual. Pilar Peral. Pues mira, antes de que pase esa cuestión que se me ha olvidado antes comentar respecto del anterior tema que estábamos comentando, ¿en qué medida que se citen los principios UNIDROIT por parte de los árbitros puede ser un causal de anulación o en su caso de negación del S4, ¿no? Al hilo del Convenio de Nueva York? Se han intentado, ha habido algunos casos donde esto se ha intentado, pero con muy poca fortuna. No es un argumento que haya
que haya tenido éxito y, por lo tanto, dentro de ciertos límites, que no sea algo absolutamente en contra de la voluntad de las partes, los árbitros pueden, como ya he dicho antes, hábilmente y de forma inteligente, van a poder utilizar los principios UNIDROIT al hilo de su razonamiento sin temor a que esto luego se les pueda volver a encontrar en fase de anulación del laudo, ¿no? O sea, esto ya para tranquilidad de todos los que quieran utilizar los principios, ¿no? Luego, efectivamente, otra vez has vuelto a dar en el clavo en relación con la discusión en relación con la excesiva onerosidad sobrevenida. El problema de la regulación del hardship en los principios UNIDROIT es este deber de renegociar, ¿no? Hasta qué punto va de suyo, como tú bien has señalado, y esto entra dentro de la lógica empresarial y contractual, que las partes se pueden sentar a negociar cuando quieran, faltaría más, a renegociar su contrato y a ver los aspectos que puedan estar influyendo en la dinámica de la ejecución del contrato, ¿no? El problema es establecer un deber de renegociación, ¿no? Y esto es lo que se considera absolutamente problemático en el tratamiento de la cuestión de la excesiva onerosidad sobrevenida, hasta tal punto que, como antes te he comentado, en la Convención de Viena digamos, la doctrina más avanzada en esta materia establece que no existe bajo la Convención un deber de renegociación y, por lo tanto, si estamos dentro de un ámbito de un contrato internacional de compraventa de mercaderías sujeto a la Convención de Viena, ahí aplicamos el artículo 79 directamente, que es el que se refiere al impedimento ajeno al control de la parte aquejada por el mismo, es decir, casos que comparten la misma naturaleza que los que se pueden dar en las situaciones de excesiva onerosidad sobrevenida. Obviamente, comparte también la misma situación los casos de fuerza mayor, pero nos obliga a renegociar, porque la aplicación del 79 no te lleva ni a ninguna disposición dentro de la Convención de Viena que te lleve a que exista ese deber de renegociación de las partes. Por lo tanto, la Convención de Viena, o la interpretación que se estima hoy en día preferente sobre la base de la Convención de Viena, y para ello me remito a la recientísima opinión número 20 del Consejo Asesor en materia de contratos de compraventa internacional de mercaderías, que ha sido publicada en julio de este año, donde precisamente se trata la situación del hardship en el caso o en el marco de la Convención de Viena, y donde se concluye en la línea de lo que te estoy señalando, y por lo tanto desechando soluciones como la que establecen los principios de UNIDROIT en el artículo 623, 622. Es interesante aquí ver las cláusulas modelo de la CCI. Como sabemos, la CCI dispone de cláusulas modelos para incorporación a los contratos internacionales muy conocidas en el ámbito de fuerza mayor, cláusula de fuerza mayor, y en el ámbito del hardship, la cláusula de hardship. Estas cláusulas, que llevan redactándose desde hace varios años, se han vuelto a ofrecer al público en versión 2020, precisamente, y como hace la CCI, que está siempre muy atenta a todo lo que pasa en el mundo, pues al hilo del COVID, ¿no? Y por eso son la versión 2020 de estas cláusulas. Bueno, es muy interesante cuando uno ve la cláusula de hardship de la CCI, porque establece varias opciones a las partes a la hora de incorporar esta cuestión, y precisamente observando las diferentes opciones remediales que se ofrecen a las partes, vemos cómo la renegociación, no hablemos ya del siguiente escalón, que es la modificación del contrato por el propio juez, son soluciones para nada universalmente aceptadas. De ahí las diferentes opciones que se ofrecen a los particulares, porque no estamos, como antes he dicho, ante un estándar universal internacional. Y desde luego no se ha entendido así, no lo hemos entendido, y me incluyo yo como firmante de la opinión número 20 del Consejo, a la hora de ver esta cuestión bajo el prisma de la propia Convención de Viena. No es, como nos decía la Corte de Casación en el Tribunal belga del año 2009, una cuestión, una laguna dentro de la Convención de Viena que necesita acudir a los principios generales,
ergo a la aplicación del 622 de los principios UNIDROIT. No. Esta es una cuestión que se gobierna por la propia Convención de Viena, se gobierna por el artículo 79 y conforma el sistema remedial que establece el artículo 79, que no ampara ni el 79 ni en ningún otro sitio de la Convención la obligación de renegociación. Tampoco la obligación del juez de modificar el contrato o de resolverlo en estas situaciones, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, ese es un tema espinosísimo donde encontramos diversas sensibilidades y percepciones a la hora de entender cuál es el mejor sistema de remedios que pueden disponer las partes en los casos de excesiva onerosidad. Y aunque se pretenda ver que el 622 hardship es una solución universalmente aceptada, tengo que negar la mayor, visto el panorama que tenemos en los contratos internacionales. Si me refiero, y ya finalizo por no dar todo el elenco de contratos, de instrumentos internacionales en la materia, si se fija uno en los principios de la OHADAC sobre los principios del Caribe en materia de contratos, en la OHADAC directamente te dicen o te recomiendan que no se siga la solución de UNIDROIT, que no es una solución aceptable en el marco de los contratos internacionales. Por lo tanto, una cuestión muy debatida, una cuestión que tiene mucha importancia práctica, como es evidente, y que yo creo que, no obstante, vistas las posiciones dogmáticas o de teoría que puedan existir, yo creo que la solución solo puede verse caso por caso y en función de las circunstancias de cada caso concreto. Porque no creo que se pueda dar una solución universal, unánime para todas las situaciones que puedan darse en la vida real. Yo he hablado de la teoría, pero creo que en la práctica hay que ir a la solución del caso concreto y hay que ver esta cuestión desde esa perspectiva. Muchas gracias, mi querida Pilar, gracias por tu paciencia y además por transmitirnos tu experiencia. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Walker o alguien que desea hacer algún comentario. ¿Aló? Como diríamos. Bueno, yo creo que vamos a dar por finalizado para no retener más a Pilar, agradecer como siempre, su calidad humana y sobre todo esa experiencia en derecho mercantil y en derecho internacional privado, toda vez que nos ha permitido conocer en detalle no solo los principios de UNIDROIT, sino además esa vinculación, pues sabemos que Pilar Perales también es una apasionada y una acuciosa investigadora de la Convención de Viena. Antes de finalizar, quisiera invitar a la doctora Adriana Bahamonde, que nos va a hacer una invitación para el evento de este viernes de LIA Young Practitioner. Adriana, tienes uso de la palabra. Tienes el audio apagado, Adriana. Listo. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos a todos. Bueno, en nombre del LIA Young Practitioners, queremos invitarlos el viernes a tener una conversación que aprovechamos el tema del Halloween para hablar sobre scary tales que podemos conseguir en arbitraje y algunas situaciones a las que nos vamos a encontrar historias de terror. Entonces, bueno, nada, los invitamos a participar, vamos a tener sorpresas, va a ser una dinámica muy entretenida. Y bueno, nada, esperamos verlo. Esta es la primera de varias actividades que queremos programar y recordando que bueno, que son más que bienvenidos a participar no solamente en las actividades, sino en ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Adriana. Y antes de finalizar, vamos a hacer el uso de la palabra a Pilar Perales para que pueda despedirse y agradecer nuevamente a todos y a todas por también su participación en la plataforma Zoom y en las redes sociales de Facebook Live. Querida Pilar.
Nada, bueno, Carlos, la verdad que muchísimas gracias por haberme brindado esta oportunidad bueno, de compartir con vosotros mis impresiones sobre el soft law y los principios UNIDROIT, un tema que, como tú has comentado, me gusta mucho. Tiene una importancia teórica, yo creo que innegable, y también práctica, ¿no? Yo espero que al público le haya resultado de interés, y a ti, Carlos, agradecerte de verdad nuevamente todas tus iniciativas y como siempre, tus amables invitaciones a participar en estos eventos. Gracias al público también aunque no les puedo ver, pero gracias al público también por haber seguido la charla. Gracias de verdad. Muchas gracias, querida Pilar, y gracias a todos. Y ya saben, no se olviden de participar y estar atentos a el Moon Madrid, y desde luego, Pilar, Elía estará presente y cuenta con todo el apoyo que requiera el Moon Madrid. Muy buenos días y muy buenas tardes. Buenos días y buenas tardes con todos y todas. Estamos en contacto. Cuídense todos. Hasta luego.